Comenzamos la última parte del sistema inmune. Con ello no significa que hayamos visto todo, sino que vimos un rápido pantallazo de lo que es el sistema inmune y de la importancia que puede llegar a tener para una persona que está estudiando nutrición. Esperamos les sirva y que les deje la inquietud para que ustedes puedan hacer o avancen sobre los estudios de la inmunología y su relación con la nutrición. El último tema que vimos en el video 2 es de sistema inmune y la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Vamos a ver algunos ejemplos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa para pasar a inmunidad de mucosa. Con respecto a la inmunidad innata, nosotros tenemos 4 tipos de barreras. ¿Cuáles eran? La barrera anatómica, la barrera fisiológica, barrera fagocítica y barrera inflamatoria. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, veamos algunos ejemplos. En la primera imagen, o sea en la imagen A, podemos ver ejemplos claros de inmunidad innata. La presencia de una barrera física contra las infecciones, o sea el epitelio que se mantiene. En el segundo caso, la presencia de defensinas o sustancias bactericidas, microbicidas que evitan que los gérmenes entren. Y también en el último caso, la destrucción de esos microorganismos por la presencia de linfocitos intraepiteliales. En el segundo caso, o caso B, nosotros tenemos los linfocitos NK o natural killer que van a destruir tanto a las células infectadas como a las células que ya han sido agredidas o han sido dañadas por el virus. En la parte B de este mismo ejemplo, nosotros tenemos los linfocitos que en un primer momento los macrófagos son presentadores de antígeno, o sea, que le presentan al linfocito los agentes externos que se han incorporado en él. Son reconocidos. En el segundo caso, ese linfocito que ya se le han presentado los antígenos libera citoquinas para estimular al macrófago para que destruya esos microorganismos que tienen en su interior, o sea, los fagocitos. En la imagen C tenemos para recordar que desde una célula pluripotenciada de la médula ósea se producen las células que son los monocitos. Esos monocitos se liberan a sangre periférica y cuando pasan a los tejidos, o sea, se convierten en monocitos yaísticos, o sea, macrófagos. Estos pueden tener nombres propios, como pasa, por ejemplo, en el hígado, las células de von Kupfer o de Kupfer, en los macrófagos alveolares a nivel del pulmón, que están libres a nivel alveolar, los osteoclastos también a nivel del hueso. Es decir, todos estos son macrófagos hísticos que tomaron nombre propio. Bien, y la microglia en el sistema nervioso central. Y esos macrófagos, para poder actuar, primero deben ser activados, es decir, que se deben poner en presencia de ese agente extraño a nuestro organismo que penetró. Por otro lado, en cuanto a hablando de inmunidad adaptativa, siempre hay cooperación entre los dos tipos de linfocitos, entre los linfocitos B y linfocitos T, y también con las células presentadoras de antígenos. Recordemos primero cuáles son las diferencias entre los linfocitos T helper y los T citotóxicos. Los T helper, o sea, colaboradores, son aquellos que producen citoquinas o citocinas, es decir, que estimulan a los otros tipos celulares mediante la producción de citoquinas. Los T citotóxicos son aquellos que, una vez estimulados, van a producir la actividad de destrucción, o sea, van a de eliminación de esos microorganismos, y en ese proceso también mueren las células dañadas. Y los linfocitos TR, o sea, reguladores, son los que regulan las poblaciones tanto
de los linfocitos helper como de los citotóxicos, es decir, que regulan la población de los otros tipos de linfocitos. Es decir, podemos hacer un resumen de lo que vimos de inmunidad adaptativa. Entonces tenemos los antígenos presentados por la célula presentadora de antígenos activan a los linfocitos T helper, o sea, colaboradores, que a su vez estos T helper son los que van a activar a todos los otros tipos celulares del sistema inmune. Los antígenos estimulan también a los linfocitos B, y estos linfocitos B, una vez que se han transformado en células plasmáticas, van a producir anticuerpos. Los T citotóxicos reconocen el antígeno en las células infectadas y su misión es destruirlo. ¿Cómo lo hacen? Destruyen a ese microorganismo y en ese proceso muere la célula. Bien, acá en imágenes podemos ver en forma práctica la interacción entre los tipos celulares. En la primera imagen tenemos un linfocito T helper que ha sido activado. Este, tal como dijimos, libera citocinas o interleuquinas que activa a el linfocito B. Ese linfocito B en la segunda imagen se transforma en célula plasmática que va a liberar anticuerpos. Esos anticuerpos neutralizan, en este caso podemos ver un virus, que esos virus neutralizados van a ser captados por esos macrófagos activados y esos macrófagos van a destruir los virus y en ese proceso normalmente muere la célula. Por último, de lo que estuvimos viendo recién, acá tienen un mecanismo completo. En la respuesta humoral, ¿qué va a pasar? Tanto los macrófagos como los linfocitos B son células que se ponen en contacto con el antígeno, o sea, células a las que presentadoras de antígeno. Los macrófagos activan a los linfocitos T helper. A su vez, el antígeno activa al linfocito B. También puede ser estimulado o activado por el T helper, el linfocito B. Esos linfocitos B que ya se han puesto en contacto con el antígeno, que puede ser estimulado con interleuquinas, va a transformarse en célula plasmática. La célula plasmática es la efectora, va a producir los anticuerpos que van a neutralizar a ese patógeno que entró al cuerpo. Y esas células plasmáticas, antes de producir anticuerpos, también una parte de esa población se transforma en células plasmáticas memoria. Bien, ahora tenemos graficado acá qué pasa con el proceso de la inmunidad adaptativa a través del tiempo. Veamos, en una primera etapa, desde el tiempo cero, nosotros tenemos el reconocimiento del antígeno, o sea, la primera etapa. En una segunda etapa, alrededor de una semana, la activación linfocitaria comienza a producirse. O sea que hubo expansión clonal, se multiplicaron y la diferenciación de los linfocitos. En una tercera etapa, alrededor de 14 días, comienza la eliminación de antígenos, o sea, por la inmunidad humoral, por medio de la acción de las células plasmáticas que liberan los anticuerpos y la inmunidad celular. Después de unos 14 días, se produce un proceso de homeostasis, donde las células que han sido dañadas se van a ser eliminadas por apoptosis. Y por último, alrededor de un mes, desde los 21 días aproximadamente, ya quedan células memoria que sobreviven, células memorias tanto de los linfocitos B como de los T, que le permiten al cuerpo llevar un registro de ese antígeno que ha entrado. Bien, ahora veamos qué tipo de inmunidad nosotros podemos tener. Tenemos, si miramos en la parte verde de este esquema, tenemos la inmunidad específica o resistencia natural. Esta inmunidad se refiere a una característica que, por ejemplo, tiene el hombre de ser inmune a determinados microorganismos que dañan o que se enferman, por ejemplo, en el caso del conejo, de la mixomatosis.
Es decir, que nosotros somos inmunes a este tipo de microorganismos que sí daña en la especie de los conejos. Y así con numerosos gérmenes que pueden ser muy peligrosos o muy nocivos para determinados animales, no así para el hombre. Veamos ahora la inmunidad adquirida activa e inmunidad adquirida pasiva, que sería la parte de mayor interés en este caso. Inmunidad adquirida activa es inmunidad espontánea, es la que el propio sujeto va a desarrollar sin pasar por los síntomas de esa enfermedad. Es decir, que artificialmente esa inmunidad adquirida la recibe, por ejemplo, en una vacunación. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son antígenos atenuados o muertos, es decir, que se introduce en el cuerpo un agente no virulento que está, ¿para qué? Para poder producir una respuesta humoral en la persona, es decir, para estimular a los linfocitos B que se transformen en células plasmáticas y producir anticuerpos específicos contra una determinada enfermedad. De esa manera nos protegemos. Veamos la inmunidad adquirida pasiva. Pasiva, por ejemplo, la adquiere el feto en el vientre de la madre a través de la placenta o en la lactancia por la leche materna. Artificialmente, nosotros la adquirimos cuando se nos coloca un suero externo. ¿Qué tienen esos sueros? Esos sueros tienen anticuerpos preformados en otro individuo. Es decir, que los sueros son preparados de anticuerpos específicos que están destinados a neutralizar antígenos que ya se encuentran en nuestro cuerpo. ¿Por qué se usa sueros? De esa manera se neutraliza en forma rápida sin esperar las respuestas del sistema inmune. Por ejemplo, los sueros antitetánicos, que ya los había nombrado en una primera etapa. Se coloca un suero antitetánico ante una persona que ha sufrido una lesión, que puede con algún elemento o en algún lugar donde se sabe que hay pocas cuestiones de higiene. De esa manera, para evitar el riesgo del tétano, se coloca un suero y también se coloca la vacuna. De esa manera vamos a tener inmunidad espontánea por un lapso de tiempo que después desaparece a medida que van desapareciendo los anticuerpos de nuestro cuerpo, preformados, y posteriormente ya ha tenido suficiente tiempo de desarrollar anticuerpos propios y también se usó la vacuna. Bien, entonces, para que quede absolutamente claro, tenemos dos tipos de inmunización. La primera, la inmunización activa. Entonces, ¿qué se hace? Se le inyecta a una persona una vacuna. La vacuna ya sabemos que es con fragmentos del microorganismo o virus, también pueden ser atenuados. La cuestión que son antígenos que no se espera que reaccionen, que están muertos o atenuados. Esos antígenos, al incorporarlos e inyectarlos en un individuo, van a reaccionar nuestro sistema inmune. ¿Qué va a producir? Va a producir anticuerpos, o sea, inmunidad humoral. De esa manera, cuando ese individuo se ponga en presencia de ese antígeno, el cuerpo ya tiene anticuerpos formados contra ese agente extraño. De esa manera, el cuerpo se defiende. Eso sería inmunidad activa. Nuestro sistema inmune responde elaborando anticuerpos contra ese agente extraño. ¿Qué pasa con la inmunidad pasiva? En la inmunidad pasiva se ha estimulado un organismo, que generalmente son determinados animales, a los que su sistema inmune ha reaccionado y ha elaborado anticuerpos formados recientemente contra un agente extraño. Entonces, se saca sangre, se separan, se aíslan los anticuerpos
contra un determinado antígeno y se forma un suero purificado. Se prepara un suero purificado contra un agente extraño. Por ejemplo, contra la bacteria del tétano. Ante la inminencia o el riesgo de poder adquirir esa patología de gran peligro en el hombre, se le inyectan anticuerpos preformados en otro individuo. De esa manera, si el agente es causal de enfermedad se ha introducido en el cuerpo, los anticuerpos que se han inoculado van a bloquear o neutralizar a ese antígeno. El tiempo suficiente, en el caso del tétano, para que comience a actuar el sistema inmune propio del individuo. De esa manera, tenemos inmunidad pasiva en este segundo caso. Bien, ¿por qué es importante el título, o sea, la cantidad de anticuerpos y el número de dosis de vacuna? Hay algunas vacunas que en algunos casos, ante una sola dosis aplicada, alcanzan para lograr una respuesta de nuestro sistema inmune adecuada, es decir, una respuesta del sistema inmune que perdure a través del tiempo que nosotros pretendimos que tenga. Es decir, que en esas personas se prueba, se determina la cantidad o el título de anticuerpos y se ve que ese título es adecuado. ¿Qué pasa con algunas vacunas? Tal es el caso de la vacuna de la que hoy se habla para el COVID-19. Aparentemente, algunas de estas vacunas necesitan de más de una dosis. ¿Por qué? Porque en una primera estimulación con esa vacuna no alcanza el título, o sea, la cantidad de anticuerpos que se forman, no es lo suficiente para una verdadera defensa de nuestro cuerpo contra ese agente causal de enfermedad. Por lo cual, para asegurarnos una verdadera reacción inmune y una respuesta adecuada y no enfermarnos, necesitamos de una segunda dosis que, habiendo ya estado la primera dosis aplicada, después de un determinado tiempo para lo cual se ha previsto y se estudia cuál es el tiempo adecuado, la respuesta del sistema inmune será mayor. Por lo tanto, aseguramos un título de anticuerpos adecuado para estar protegidos. En esta última parte vamos a hablar de inmunidad de mucosa. Primero nos vamos a parar en los conceptos estructurales acerca de qué hablamos cuando hablamos de mucosas y de la inmunidad de mucosas y algunas características especiales que tiene el sistema inmune en esta zona. Bien, en primer lugar nos vamos a referir al tejido linfoide que está asociado a las mucosas, también llamado por la inmunología el MALT. A su vez, de acuerdo a cuál es la región donde estamos hablando del tejido linfoide, la inmunología habla del GALT cuando se refiere al tejido linfoide asociado a la zona gastrointestinal, especialmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar como componente del tejido linfoide? Especialmente las placas de Peyer y folículos linfoides diseminados, sobre todo en la zona de la submucosa. Veamos ahora qué es el BALT. Sería el tejido linfoide asociado a los bronquios y bronquiolos. También vamos a encontrar, sobre todo a nivel de la submucosa y mucosa, folículos linfoideos a nivel de los bronquios. Veamos ahora, en otros órganos secundarios también vamos a encontrar tejido linfoideo, como es en las glándulas mamarias, en el sistema urogenital. Es así que nosotros vamos a tener el GALT, tejido linfoide asociado al aparato digestivo, el BALT asociado a los bronquios y el NALT también asociado a la nasofaringe. Es decir,
que vamos a encontrar en la inmunología especializaciones que tiene cada una de estas zonas con respecto al sistema inmune. Bien, ahora viendo cuáles serían las zonas clave donde tenemos el tejido linfoide asociado a mucosa, veamos ahora cuál sería esta primera línea de defensa. Las funciones del sistema inmune serían protección frente a la entrada o colonización de agentes extraños o patógenos. Esto sería muy claramente ejercido por la IgA secretora, o sea, una inmunoglobulina. Otra forma de protección sería la prevención a la entrada de antígenos o proteínas extrañas a esa mucosa, las cuales serían lo que va a proteger la barrera del tejido epitelial. O sea, mientras se mantenga sana esa barrera de tejido epitelial, claramente nos va a proteger de antígenos que pueden ser de la dieta y también a la flora comensal. Otras de las causas sería el control de la inmunidad local. Hablamos en este caso de tolerancia oral. Entonces, se seleccionan de alguna manera los mecanismos efectores y se va a regular la intensidad de tal manera de no producir lo que sería, en el caso de nuestro aparato digestivo, la intolerancia alimentaria. Entonces, comencemos a ver cuáles serían los elementos de defensa en la inmunidad de mucosa que tenemos en el aparato digestivo, o sea, el GALT. Tenemos barreras físicas. ¿Cuáles serían? Las uniones epiteliales, o sea, mantener sano el epitelio de todo el tracto digestivo. En el caso del aparato digestivo, no hay tanto problema con las turbulencias de aire como sí sería en el aparato respiratorio. Ahora, otras características serían el arrastre, que favorecería, el peristaltismo intestinal, todas serían situaciones o características físicas que evitarían la adhesión de microorganismos y nos protegería. Veamos cuáles serían las barreras bioquímicas o químicas. La presencia de enzimas como lactoferrina, lisocimas, lactoperoxidasa, que evitarían, controlarían y eliminarían gérmenes. Una forma de controlar la presencia de gérmenes a nivel de la mucosa del aparato digestivo. Ahora, ¿cuáles serían los grandes riesgos que tenemos? Que predomine, en lugar de predominar la flora normal, avance la flora patógena, lo que indudablemente te pondría en riesgo al sistema inmune para poder defender. Y la otra sería la presencia de antígenos en forma permanente que podrían ser a través de los alimentos. Eso haría que pueda afectar esa barrera física y de esa manera entrar antígeno a la mucosa intestinal. Bien, ahora veamos el tejido linfoide asociado a la mucosa del intestino. Veamos el GALT. O sea, a nivel intestinal, el GALT a nivel intestinal contiene el 80% de las células inmunes de nuestro cuerpo, en los mamíferos. Las estructuras o tejido organizado que son los sitios de inducción que tiene serían las placas de Peyer, los nódulos linfoides mesentéricos, las adenoides, el apéndice, entre otros sitios. Vamos a ver a continuación después qué es un sitio de inducción. Y las células linfoides diseminadas, es decir, los linfocitos B como los linfocitos T y otros tipos celulares diseminados en el epitelio, en la lámina propia, serían las células efectoras que tiene el GALT. Bien, entonces, ustedes tienen acá un corte transversal de un intestino delgado donde se pueden ver claramente muy teñidas las placas de Peyer. Entonces, ¿cuáles serían los sitios efectores? Los sitios efectores estarían dados por los lugares donde están los linfocitos T diseminados, es decir,
estos están diseminados principalmente los linfocitos intraepiteliales y también dentro de la vellosidad. Por otro lado, los sitios de inducción están dados por las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos. Vamos a pasar a ver con detalle estas características. Bien, entonces tenemos, por un lado, el sitio de inducción bien organizado, donde a través de unas células que ya vamos a ver en detalle, que están en el epitelio, esos antígenos van a ser captados, esos antígenos después son presentados, o sea, llegan hasta las células presentadoras de antígenos, que posteriormente las mismas van a ser reconocidos por los diferentes tipos de linfocitos. En esas placas de Peyer va a haber folículos donde están los diferentes tipos de linfocitos que una vez activados van a comenzar su diferenciación y la elaboración de anticuerpos específicos. Por otro lado, los sitios efectores, tal como podemos ver en la vellosidad, están los linfocitos intraepiteliales diseminados, que son los que van a actuar en contra de los antígenos, como también vamos a encontrar gran cantidad de linfocitos en el interior de la vellosidad. Allí, en el interior de la vellosidad, recordemos que hay un quilífero que no solo se va a dedicar a captar y el transporte de las grasas, sino también que a través de los mismos se comunica con la linfa, va hacia los nódulos linfáticos, los nódulos que hacen de filtro de la linfa. Bien, ahora miremos con un poco más de detalle cómo estaba la mucosa del intestino. Recordemos que principalmente en el caso de bacterias, virus, parásitos, la gran mayoría de ellos entran a nuestro organismo por la piel y por las mucosas. Por la piel cuando está dañada principalmente y por las mucosas. Veamos acá. Nosotros tenemos la barrera de ese tejido epitelial que va a estar formado por los enterocitos, los cuales están fuertemente unidos entre sí, también por células caliciformes que están intercaladas, por células de Paneth. Estos serían los componentes de ese epitelio de la mucosa. Por sobre de ellas va a haber una capa de mucina o mucus, que también es de protección. A su vez, sobre ese mucus nosotros vamos a tener inmunoglobulina, hemos hablado de la IgA secretoria, ya vamos a ver sus características, también sustancias germicidas como bactericidas, péptidos, antimicrobianos y flora bacteriana normal. Por debajo, a su vez, del epitelio, vamos a tener en la lámina propia el patrullado de las células de la inmunidad adaptativa, como son los linfocitos B y los linfocitos T. Bien, veamos la organización que tenemos en una placa de Peyer. Nosotros tenemos intercalados en el epitelio, o sea, en la mucosa, unas células que las llamamos células M. Estas células M son las que van a tomar los antígenos directamente desde la luz del intestino. Esas células M están especializadas en endocitar esos antígenos y los transporta, hacen transporte transepitelial de esos microorganismos y los transportan hacia el interior de esas placas de Peyer, donde tenemos zonas que contienen linfocitos B, linfocitos T y células dendríticas. Es decir, que de esa manera las células dendríticas van a permitir o van a presentar a las células B y a las células T a ese antígeno para activar. La organización de esa placa de Peyer nos permite ver que ustedes tienen con verde, serían las zonas donde se encuentran los linfocitos T, y la zona de naranja central sería donde están los linfocitos B y las células dendríticas. Bien, entonces terminemos de asociar los lugares de inducción con los lugares efectores. Tenemos estos elementos algo azules, que serían los antígenos,
que son reconocidos y captados por las células M, que sería la célula verdecita, que está en el epitelio. Esta célula M capta los antígenos, los transfiere transepitelialmente a las células dendríticas, que está en la parte central, la cual activa a los linfocitos B y a los linfocitos T. Estos linfocitos T y B activados van a viajar por vía sanguínea y se van a transformar, en el caso del B, en la célula plasmática. Y en el caso de T, van a activarse para multiplicarse y elaborar clones de células citotóxicas, entre otros. Los linfocitos T helper van a liberar citoquinas, por otro lado, que van a estimular a que se produzcan, por ejemplo, anticuerpos por las células plasmáticas. Las células plasmáticas van a elaborar IgA, o sea, inmunoglobulina A, que si va a ser activa en la luz o mucosa del intestino, va a ser la IgA secretora, porque de lo contrario sería eliminada fácilmente por el tránsito intestinal. Es decir, que ahí tenemos claramente la relación entre los lugares de inducción y los lugares efectores. En la imagen pequeña que tienen en el vértice, nosotros vemos claramente cómo ese antígeno, que en este caso sería rosado, estimula, o sea, penetra a través de las células M, es captado, llega a una placa de Peyer, ahí se activa la célula B, que se transforma en célula plasmática. Esa célula plasmática luego elabora inmunoglobulina A, y esa inmunoglobulina A, IgA secretora, sale hacia la luz del intestino para protegernos de ese antígeno el cual había estimulado lugar. Bien, un detalle a tener en cuenta en la inmunidad de mucosas, hablando siempre de la mucosa intestinal, el sistema efector de superficie altamente especializado van a ser los anticuerpos, la IgA secretora, que tiene una vida media corta, no hay sistema de complemento. Mientras que los sistemas efectores en los tejidos, o sea, en el interior de su mucosa, están todos los tipos celulares, y especialmente en ella también están muy activos los mastocitos y la elaboración de IgE, que es la que se pone en juego en la alergia alimentaria. Bien, ahora vamos a pasar a analizar la estructura que tiene la IgA secretora, que como vimos es la única inmunoglobulina que está en la luz de la mucosa que podemos encontrar en esa defensa de nuestro organismo. La IgA son dos monómeros, es decir, es un dímero que está unido por los segmentos Fc. Los segmentos Fc serían las cadenas pesadas. Le quedan hacia afuera una parte de la cadena pesada y las cadenas ligeras, que formarían en ambos lados los epitopes con los que se van a poner en contacto con los antígenos. A su vez, ese segmento, que sería la región FAB, es flexible debido a que tiene una región bisagra que facilita de esta manera el contacto con los antígenos. La IgA, en el caso de la IgA secretora, a su vez está señalado con naranja, tiene un componente secretor que le facilita la adhesión a la mucosa, la adhesividad a la mucosa, de tal manera de no ser eliminada tan rápidamente o ser arrastrada por el tránsito intestinal. Nosotros a su vez en esta imagen tenemos la IgM, que es otro componente pero que no es secretor, donde podemos ver que también está formada por los segmentos Fc, y en este caso está formada por 5 monómeros, mientras que la IgA es un dímero. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo se forma esa IgA secretora previa a salir a la luz, o sea, a la superficie luminal. En este caso nos imaginamos la mucosa del intestino delgado. Entonces, se forma previamente en las células plasmáticas la IgA, los monómeros de IgA, que luego
van a unirse por esa pieza J que la podemos ver en color rojo para formar un dímero. Estos dímeros llegan a la superficie vasolateral de los enterocitos, donde se van a unir al receptor de inmunoglobulinas poliméricas, que tiene un segmento que lo podemos ver en color amarillo, el cual se une a esa IgA. Luego, por endocitosis, esas IgA son transportados a través del enterocito y llegan al borde de la superficie luminal. En ese lugar se cliva parte de ese componente secretor y el resto del segmento que queda pasa a ser el componente secretor de la IgA. Es decir, que se convierte en IgA secretora. ¿Cuál era la ventaja que tiene esta IgA? Es que con ese componente secretor puede adherirse a la superficie luminal intestinal, por ejemplo, y evitando que se adhieran bacterias patógenas. Por otro lado, también este segmento secretor protege de las proteasas a la IgA, entre otras características que tiene. Bien, acá podemos ver con un poquito más de detalle el proceso que acabamos de analizar. Entonces, la respuesta que tiene el tejido linfoide asociado a mucosa ante un elemento extraño sería la síntesis en las células plasmáticas de la IgA. La IgA que se transforma en IgA secretora porque se unen ambos monómeros por la cadena J. Luego ese dímero reacciona con esa pieza secretora sintetizada por el enterocito y se une a ella. Atraviesa el enterocito y en la parte final, o sea, antes de salir, sufre un clivaje de una parte de la pieza secretora y sale al exterior como IgA secretora. Esa IgA secretora la tenemos presente tanto en la mucosa como en toda la vía respiratoria y también en la vía digestiva. Y pasa a través de las mucosas o de las glándulas y es nuestro anticuerpo de defensa a la luz. Bien, ¿cuál sería la función más importante que tiene la IgA secretora? Sería bloquear o neutralizar los patógenos que se acerquen o que se enfrenten en la luz de la mucosa, tanto respiratoria como digestiva, casi exclusivamente. Por otro lado, como características propias, tiene resistencia a la proteólisis, tiene una pieza secretora que se une en este pasaje transepitelial, tiene acción antiinflamatoria, no se une al complemento y produce inhibición, entre otras cosas, de la quimioterapia. En cuanto a las características de la IgA sérica, o sea, la que está en circulación en suero, la IgA predominantemente es de tipo monomérica, un 85%, y un 15% del tipo 2, o sea, dimérica. Las funciones son claramente la neutralización y opsonización, que luego para ser fagocitados microorganismos o agentes externos que hayan podido ser reconocidos. Para finalizar, les dejo este esquema donde están descritos algunos de los problemas que trae aparejado el estrés crónico como el que se está sufriendo en esta pandemia, donde claramente pueden ver cómo nuestros 3 sistemas reguladores pueden ser afectados con una situación como es el estrés. Espero que lo hayan podido aprovechar el total de todos los videos y recuerden que es solo una introducción para dejarles algunas inquietudes y para que puedan interesarse de la relación del sistema inmune y la nutrición. Bien, y para finalizar les dejo esta reflexión. Con todo el trabajo que tiene el aparato digestivo de recibir, preparar los alimentos, dejarlos listos para ser absorbidos, absorberlos,
y llevarlos como nutrientes de nuestro organismo, además tiene que tener un sistema de vigilancia que continuamente evite que agentes extraños, o sea los antígenos, penetren en nuestro cuerpo, de tal manera de podernos mantener sanos. Una gran reflexión para un gran sistema.